¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, Noboa propone fuerzas extranjeras en Ecuador con otro notable invitado, Rafael Quintero López, catedrático universitario directamente desde Quito. Rafael Quintero López, una cálida bienvenida al programa. Gracias. Rafael, el presidente Daniel Noboa de Ecuador ha promovido una iniciativa para atraer tropas extranjeras, dice, para combatir el crimen organizado y hoy la Asamblea Nacional está debatiendo esa propuesta. ¿Cómo lees tú la iniciativa y qué podría suceder con este debate? Personalmente creo que es una iniciativa que no encaja con los intereses nacionales, tanto desde el punto de vista histórico, porque tenemos experiencias en ese sentido en el pasado, como con las posibilidades que tiene nuestro país para asegurar su bienestar y tener justamente todos los parámetros para decir no necesitamos aquella cooperación, entre comillas, de una potencia extranjera. Sobre el primer punto, el pasado, nosotros ya tuvimos la experiencia de convenios e instalaciones de bases extranjeras y concretamente de Estados Unidos, tanto en Salinas como en la isla Baltra de Galápagos, que fue realmente de un deterioro terrible de nuestra condición, inclusive de la propia seguridad de nuestro país. De tal manera, pues, que firmar un acuerdo con una potencia en estas condiciones, cuando ya tenemos una constitución, la de Montecristi de 1968, que en sus artículos 5, 10, 71, 72 y 258 señalan taxativamente la prohibición de firmar un acuerdo de esa naturaleza. Es decir, el presidente Noboa estaría remarcando su condición, no de un presidente constitucional, sino de aquello que ha devenido siendo desde hace algunos meses en un individuo que asume posiciones políticas en contra de la Constitución y en contra de las leyes del Ecuador, es decir, en un dictador. ¿Y qué entiendes que podría pasar entonces cuando comience el debate en la Asamblea General? No, la Asamblea no puede aceptar eso. Toda esa legislación que te cité es absolutamente taxativa, es afirmativa 100% de la prohibición de que nosotros tengamos bases extranjeras en nuestro territorio. La Asamblea se convertiría en cómplice de una dictadura y de la colonización de nuestro país, porque las experiencias en todo el mundo, no solamente la experiencia que tuvimos en el Ecuador, fue así. Mira, eh, nuestro país tenía la demarcación autónoma y soberana de 200 millas de mar territorial que Estados Unidos nunca respetó. Nuestro país tenía también el señalamiento de que en esas 200 millas de mar territorial nosotros éramos soberanos en la pesca y teníamos que defender eso. Barcos californianos llegaban a nuestro mar territorial, invadían el mar territorial y se llevaban la pesca, la mejor pesca del Ecuador. De tal manera que un convenio con Estados Unidos, sí, en esos términos, en los términos de ellos, rompiendo la Constitución, varios artículos de la misma, sería inconcebible. No pienso que la Asamblea, por el tipo de Asamblea que tenemos felizmente, vaya a confirmar esa tesis del presidente Noboa o del dictador Noboa, porque yo lo denomino dictador porque actúa así desde hace ya mucho tiempo, en su corto periodo, casi inmediatamente después de haberse posesionado, ha hecho actos dictatoriales en el país. Hace 2 semanas, Ecuador tuvo una elección presidencial, ningún candidato obtuvo la mayoría y hay una segunda vuelta para el 13 de abril. Los que pasaron a la segunda vuelta es precisamente el presidente Daniel Noboa y su rival, estamos hablando de Luisa González, de la Revolución Ciudadana, una progresista,
que tiene prácticamente la Revolución Ciudadana origen en el correísmo, en el movimiento que inició el presidente Rafael Correa, y una encuesta reciente da a Luisa González 4 puntos por encima de Daniel Noboa, y dice en la encuesta que el 80% de quienes votaron por el tercer candidato, estamos hablando de Leonidas Issa del movimiento Pachacuti, el movimiento indígena, estarían dispuestos a votar por Luisa González. Todo este preámbulo para preguntarte, dado esta tendencia, esta sugerencia del presidente o esta iniciativa del presidente Noboa, ¿podría ser un golpe electoral para tratar de captar votos rumbo a la segunda vuelta del 13 de abril? Sí, todo lo que él hace en la presidencia, en el ejercicio de la presidencia de la República, con todos sus poderes, es para llevarlo a su redil electoral. Pero de lo que tú señalas, hay algunos hechos yo quisiera aclararlos. El correísmo es un julanismo. Así se utiliza en el Ecuador y en otros países para señalar una tendencia política. Pero actualmente no estamos eligiendo a Rafael Correa frente a Noboa. Estamos por elegir a una alianza muy compleja, amplia, diversa, de lo que es una sola candidatura señalada por un personaje que por lo demás hizo una excelente gestión en sus 3 gobiernos en la década pasada. Entonces nosotros tenemos esa diferencia. Sin embargo, actualmente la tendencia creciente por las alianzas, precisamente por una posición de alianzas con varias coaliciones políticas interregionales, asegura el triunfo de Luisa. Yo no tengo ninguna duda de que el resultado va a ser favorable a esta posición de diversos agrupamientos políticos, donde está un sector muy importante, siempre postergado en las lides electorales, que es ese componente nacional popular indígena que representa la CONAIE, que en este caso que representa Pachacuti, el movimiento plurinacional Pachacuti Nuevo País se llama. Ese es el nombre completo de ese movimiento político, que lo dirige el ex candidato presidencial Leonidas Issa, que apoya la candidatura de Luisa González. Ahora, lo que hemos visto, y nadie mejor que tú por estar justamente siguiendo de cerca todo lo que es este panorama político y estas elecciones presidenciales, 3 temas eran los centrales. Estamos hablando de que hay coincidencia que lo que más le preocupaba al electorado era primero la inseguridad, después la economía y tercero la crisis energética. Respecto a la inseguridad, algunos datos para la audiencia que nos ve fuera del Ecuador. En lo que va del 2025, en lo que va, que llevamos 50 días, ya se han producido 1.100 asesinatos, un promedio aproximadamente de 25 asesinatos por día, 63% más de lo que se produjo en el 2024. Y esto significa para el presidente Noboa un fracaso extraordinario. Es por eso que está tratando también de traer esta cosa de las fuerzas extranjeras para tratar de alguna forma compensar esto que es un lado flaco de su gestión. Sí, pero la evidencia histórica muestra lo contrario. El presidente Rafael Correa no estuvo de acuerdo en tener una base militar extranjera, la de Manta, cuando él ya ejercía la presidencia, y no renovó ese convenio. Y Estados Unidos tuvo que sacar esa base. Y durante su periodo, utilizando la política social para educación, para bienestar, para trabajo, ampliación de la base laboral de nuestro país, logró reducir esa tasa de violencia que anualmente se estaba produciendo en el país. Porque la violencia es de 2 tipos, son la violencia contra otras personas, como también la violencia que se ejerce contra uno mismo, el suicidio. Esa socialización de la violencia cambia en
en términos de la realidad socioeconómica del país, de la seguridad que se le dé en educación, en bienestar social, en reformas estructurales que amplíen la base de la propiedad. De tal manera que indudablemente son esas reformas sociales las que inciden en la reducción de la violencia en el Ecuador durante ese periodo. Y justamente nosotros esperamos que esta alianza gane para que justamente aparezcan los parámetros y las determinaciones sociales de reforma que significará una reducción de la criminalidad, de la socialización de la violencia en el Ecuador. Entonces, la reforma, tener un gobierno reformador, progresista, indudablemente va a incidir favorablemente en el bienestar también y en la tranquilidad ciudadana de nuestro país. Rafael, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Rafael Quintero López, catedrático universitario, sobre Noboa proponiendo fuerzas extranjeras en el Ecuador cuando faltan 7 semanas para la segunda vuelta electoral. Ya regresamos. Seguimos conversando con Rafael Quintero López directamente desde Quito sobre Noboa, el presidente Noboa proponiendo fuerzas extranjeras en el Ecuador cuando faltan 7 semanas para la segunda vuelta electoral. Rafael, decíamos que en la primera vuelta de hace apenas unas 2 semanas, los temas que se identificaron como los que más preocupan al electorado son la inseguridad, la economía y también la crisis energética. Ya hablamos que la inseguridad surge imparable en lo que va del 2025, 1.100 asesinatos, 25 por día, 63% más que el año pasado. En lo que tiene que ver con la economía, estamos hablando que el 63% del empleo es informal, y la población se queja de la pobreza. Entonces, si no logra dominar y controlar la inseguridad, si en materia de empleo esto viene barranca abajo, ¿cómo puede ser que Noboa aspire a ser reelecto cuando incluso los apagones como sufrió el país el año pasado amenazan con regresar? ¿Qué es lo que tiene para proponerle a su electorado o al electorado en general para que lo reelijan? Él no propone absolutamente ninguna reforma progresista, por ejemplo, ampliación del empleo, desarrollo de la industria nacional. Lo único que le interesa a Noboa, que considera el Estado ecuatoriano o al Estado ecuatoriano como un botín, esa ha sido la actitud que él ha tenido frente a las instituciones estatales y a los intercambios económicos del Ecuador. Participar en ello directamente a través de sus múltiples empresas, porque, ojo, estamos hablando de un multimillonario, de un oligarca multimillonario que está dedicado fundamentalmente a la exportación de productos primarios. Y quién sabe con qué otra cosa uno se puede encontrar en sus barcos, como aquel barco encontrado en Italia donde se contenía también una serie de elementos bien publicitados por los medios de comunicación. De tal manera que de lo que se trata es del enfrentamiento entre dos tesis. Una del statu quo de un país sometido al subdesarrollo, a ser agroexportador, y otro, la continuación de un modelo de desarrollo diversificado de su economía, lo que justamente el presidente Correa dejó. Lamentablemente se escogió mal a Lenín Moreno como el supuesto continuador de las reformas, porque Lenín Moreno resultó un
un traidor al programa que supuestamente habría consentido llevar adelante. Pero en el Ecuador se necesita reforma urbana, se necesita una reforma en la agricultura, ampliación de la base social de apoyo y de propiedad de la tierra. Se necesita una ampliación de las redes de modernización para el comercio exterior y de la diversificación de la economía nacional. Y eso es lo que justamente la candidatura de esta gran alianza, que repito, no es el correísmo, porque no es una sola candidatura. Aquí hay un binomio que es Diego Borja, que pertenece a otro movimiento político y tiene el apoyo de múltiples organizaciones políticas provinciales. Y ahora la candidatura de Leonidas Issa se ha plegado a esta alianza. Por lo tanto, es un Ecuador que correspondería a la diversidad de lo que es el país, de múltiples corrientes. Entonces va a ser bien interesante, porque yo estoy seguro que va a ganar Luisa González y Diego Borja, y esta alianza, que el Ecuador va a ver afirmar su soberanía nacional para defenderse justamente de lo que ya habíamos señalado antes y poder diversificar su estructura material, económica, social, ampliando justamente las reformas que el Ecuador avisora como necesarias en educación, en la participación de los bienes nacionales, en su estructura de impuestos, que es muy pesada para los pobres y que es muy ligera cuando se trata de conseguir el apoyo de los que tienen propiedades y recursos. Entonces tendremos mayor justicia social, sin duda, y también en el plano internacional una política soberana en el ambiente que robustezca justamente las tendencias del multilateralismo en política internacional y no la negociación a espaldas de la gente del Ecuador. El presidente Noboa se reúne con asesores de Estados Unidos que vienen a convencerlo de lo que hay que hacer en términos de la firma de un nuevo convenio para poner bases militares extranjeras en el Ecuador. Imagínense ustedes, él se reúne no con ministros de Estado que llegan del exterior, sino con asesores de esos ministros. Eso es indecente políticamente. Un presidente no puede reunirse, si se respeta como representante de la soberanía de todo un país, con cualquier asesor de segundo orden que venga a decirle lo que hay que firmar. Y en eso se encuentra, porque él en definitiva actúa solamente en miras de sus intereses empresariales propios. El Ecuador para él es un botín, el Estado ecuatoriano es un botín. Y la candidatura de Luisa González significa justamente la ampliación de las miras del desarrollo para todos los sectores ecuatorianos. Y espero yo para conseguir también las reformas que se quedaron pendientes durante el periodo de los 3 gobiernos del presidente Correa. Volver a eso no es volver a un correísmo, como la oposición dice, es tener una plataforma más amplia todavía de la que se tuvo para seguir avanzando en una comunidad de intereses más nacionales y más soberanos. Esta primera vuelta hace 2 semanas de las elecciones presidenciales en Ecuador terminaron en un empate entre Luisa González y el presidente Noboa, 44% de los votos cada uno. Leonidas Issa, entonces del movimiento Pachacutic, representando a la CONAI, el movimiento indígena, el 5%. Nosotros tuvimos oportunidad de estar entonces cubriendo la elección y tú recuerdas que apenas una hora después de cerradas las urnas a las 5 de la tarde, se estima que el partido de ADN del movimiento de Noboa lanzó una encuesta de boca de una falsa que le daba un triunfo con más del 51% de los votos. Salieron entonces la gente a las calles a festejar. Nosotros veíamos desde nuestro puesto de transmisión a poco más de 1 kilómetro la sede de la ADN y tiraban fuegos artificiales para crear la idea de que había ganado. Bueno, el tema es que eso se desinfló completamente. A 5 horas después se daba entonces este empate, sale Luisa González a festejar lo que entiende es una victoria importante para
su movimiento Revolución Ciudadana, y Daniel Noboa, que había convocado a sus partidarios a un hotel a festejar, cancela el festejo y desaparece. Todo este preámbulo para preguntarte, ¿qué tan limpia o sucia será esta campaña electoral? Sobre todo sabiendo últimamente que la USAID, la Agencia de los Estados Unidos en Desarrollo Internacional, ha tenido también influencias en Ecuador. Creo que tú sabes mejor que nadie, por ejemplo, que hay grandes dudas que esa ONG Fundamendios ha estado activamente tratando de desacreditar justamente a todo lo que tiene que ver con su rival Luisa González. ¿Qué anticipas tú que va a ser la limpieza, la transparencia de los 7 semanas que faltan de aquí a la segunda vuelta? Bueno, tú lo has dicho, en la primera vuelta inclusive hay serias dudas y basadas dudas de que hubo intentos de fraude en muchísimas mesas. Además, hay un hecho importantísimo en el escrutinio de la primera vuelta. El Consejo Nacional Electoral dio los resultados cuando todavía no se habían revisado un sinnúmero de mesas electorales donde al parecer ganaba Luisa de largo. De tal manera que yo creo que en la primera vuelta no fue Noboa el que ganó con un pequeñísimo porcentaje decimal, ¿sí? Sino Luisa González. Entonces, los intentos de una conducta inapropiada por parte del, bueno, inclusive de la principal responsable, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que se reúne con Noboa, que acepta enviar como cónsul del Ecuador al hermano de ella en Nueva York, que es un cargo muy importante. Esa baratija de ofertas y ese intercambio de favores revelan justamente que tenemos razón para sospechar que hay un lado oscuro en el conteo de los votos también en esta segunda vuelta. Por eso yo alerto a la ciudadanía y que concurran con los delegados a defender la votación, porque aquí hay realmente una intencionalidad de perjudicar a la democracia ecuatoriana. Por otra parte, la USAID, quien no conoce que no era sino en parte una fabricante de golpes de Estado en nuestra América Latina. Era una agencia de desarrollo, por favor, no era nada de eso. Era una agencia de intervencionismo directo en los intereses de cada uno de nuestros países, a favor, naturalmente, de la potencia que representa. De tal manera que la segunda vuelta será asegurada en sus resultados fidedignos si la gente participa en el control electoral. Es decir, va como delegado a cada una de las miles y miles, centenares de miles de mesas que va a haber ese día en las elecciones. ¿Tú no piensas que puede haber problemas en aceptar los resultados, cualquiera sea de las dos partes que están en pugna? Es una elección que tiene un juez y ese juez tiene que comportarse como la ley manda para que los resultados sean aceptados por el pueblo. Pero el pueblo siempre tiene el derecho a dudar porque así se comportó de manera inadecuada algunas de las autoridades. Entonces, nosotros esperamos que efectivamente gane Luisa González, Diego Borja y esta gran coalición, que repito, no es el correísmo una de las tendencias, es uno de los componentes, indudablemente. El correísmo es una tendencia política nacional muy fuerte, yo diría la principal, pero indudablemente no es la única que está en esta alianza. De tal manera, pues que habiendo robustecido la alianza con diversos componentes, está asegurado el triunfo de Luisa González. Ya no solamente una encuesta, no hay encuesta que no muestre que Luisa González gana la segunda vuelta en las elecciones presidenciales del Ecuador el próximo abril. Rafael Quintero López, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto para mí saludarte, Jorge.